Vamos al estudio de nuestra confesión y estamos en el capítulo 22 que nos habla acerca de la adoración religiosa y del día de reposo. La adoración religiosa y del día de reposo. En nuestra clase anterior estuvimos viendo acerca de lo que es el principio regulador. Vimos la introducción a este capítulo tan importante para nuestros servicios en la iglesia. Estuvimos viendo algunos eventos históricos sobre cómo la iglesia de la Reforma comenzó a poner algunos principios de cómo debía de ser un servicio religioso. Y esto se daba porque había mucha confrontación en cuanto a cómo debían de ser los servicios de la iglesia. Cada iglesia tomaba algunas situaciones que les parecían adecuadas, otros venían arrastrando los rituales de la iglesia católica, de la misa católica, así de que los reformadores comenzaron a hacer aquello que se llama el principio regulador. Y esto, hermanos, es muy importante que nosotros lo conozcamos, porque en el día de hoy, de algunas décadas a la fecha, los servicios en las iglesias se han venido deformando. El hombre ha venido poniendo cosas en las cuales la Biblia no manda, y esto con el fin de atraer personas a las iglesias, de llenar las iglesias. Ellos se basan en números. ¿Qué tanto de exitosa es tu iglesia? Entre más personas tengas, ellos la catalogan como una iglesia más exitosa. Y por eso utilizan métodos del mundo para atraer con entretenimiento, diluyen el evangelio, más que la palabra de Dios parece temas motivacionales. Así que todo aquello que el principio de la Reforma se quedó establecido de acuerdo a la Escritura, es importante que las iglesias lo tomaran en cuenta. Vamos a estar viendo durante estos clases que nos lleve a terminar con este capítulo. Vamos a ir viendo cómo es de suma importancia que nosotros llevemos un principio regulador en nuestra iglesia. Vamos a leer entonces el punto número 1 y dice así: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Vamos a ver en este punto, hermanos, primeramente, ¿quién es Dios? Veremos rápidamente, no vamos a hablar acerca de todo lo que Dios es, más bien vamos a hablar acerca de cómo Dios debe de ser tratado, vamos a decir, cómo debemos nosotros de tratar, por decir así, palabras entendibles, cómo debemos de tratar a Dios. Y vemos también, en este punto vamos a ver también cuál es el modo aceptable de adorar al verdadero Dios, y que ese modo aceptable Dios mismo lo ha instituido. Porque si Él es Dios,
Él debe de decirnos la manera en que Él le agrada que nosotros podamos adorarlo. Vamos a ver primero entonces cómo la Escritura nos habla acerca de que primeramente nosotros debemos de tener un temor reverente a Dios. Ese es el principio de la adoración religiosa. El de entender nosotros que tenemos un Dios grande, un Dios al cual nosotros debemos de temerle. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 7. Jeremías, capítulo 10 y versículo 7. Jeremías 10:7 dice: ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces el primer paso que nosotros debemos de tomar para entender o saber la manera en que vamos a adorar a Dios es entender que tenemos un Dios al cual debemos de temerle. Y ese temor debe de ser un temor reverente, un temor en el cual haya un amor por Dios. De ahí parte el temor a Dios. No es un temor de tenerle miedo. Es un temor de decir, es un Dios más grande que yo, un Dios al cual le debo todo lo que soy, un Dios que me ama, pero que es un Dios también justo, que puede castigarme. Y ese es el temor que nosotros debemos de tenerle a Dios. Por eso no debemos nosotros de tratar de agradar a Dios por nuestros propios medios, sino como Dios ha dejado instituido cómo debe de ser. Amar a Dios, temer y amar a Dios tiene más valor que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Vamos al libro de Marcos capítulo 12, versículo 33. Marcos 12, 33. Dice así, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Al Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el más grande mandamiento. Ahí mismo en Marcos, ese mismo capítulo 12, versículo 10, versículo 29, el Señor les respondió cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos, y el Señor dice, el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que la base de la adoración a Dios debe de ser un amor reverente y un temor por Dios. Ese es el principio de la adoración. Si nosotros entendemos que Dios es bueno, justo, que nos hace bien, vamos a entender entonces que Dios debe ser temido, alabado, invocado, creído con todo el corazón y con todas las fuerzas. Si no hay en nosotros entonces, hermanos, un amor a Dios, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios? ¿Cómo nosotros vamos a buscar adorar a Dios si no hay un amor y un temor a Él? No hay nada a nosotros en nuestra naturaleza de pecado que nos mueva a ir a Dios. Es únicamente esa transformación que ha hecho Dios en nuestros corazones, en lo cual nos mueve a hacerlo. Y si nos mueve a hacerlo de esa manera, nosotros debemos de buscar entonces cuál es la manera que Dios ha establecido para que nosotros le adoremos. Y esta es la segunda parte de la confesión. Dice, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres,
o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Escrituras. Desde el principio, desde la caída del hombre, Dios dejó instituido la manera en que debía de ser adorado. En Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5, vemos el sacrificio que hace Abel. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5, vamos a ver cómo Dios había instituido la manera en que debía de honrarse a Dios, de manera en que debía agradarse a Dios. Y aquí en este pasaje podemos ver cómo Abel, dice la Escritura, que Abel va y se presenta a hacer sacrificio a Dios. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Sin embargo, Caín se había presentado, dice aquí, con el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Seguramente Adán había transmitido a sus hijos, a Caín y a Abel, la manera en que Dios debía de ser adorado, la manera en que lo que tenían que sacrificar ellos para Dios. Abel respondió con obediencia a aquella enseñanza que Dios le había dado a Adán y que Adán les había transmitido a ellos, pero Caín no lo hizo así. Caín desobedeció la manera en que Dios quería ser agradado. Y por eso dice la Escritura que Dios no miró con agrado. Porque Dios deja instituido el sacrificio que debe de hacerse para Él. Dentro de los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos nos hablan también acerca de cómo Dios quiere ser agradado. Y nosotros vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, vamos a ver, vayan ahí a Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6, cómo el Señor manda a los israelitas a que santifiquen el día de reposo. No tenían ellos que inventar tampoco cómo vamos a agradar a Dios. Dios les había manifestado en este mandamiento la manera en que ellos debían de guardar el día para Dios. Y aquí se habla acerca de todas las cosas que podían hacer y las cosas que no podían hacer. Vemos entonces cómo desde el principio, desde el inicio, el Señor ya les había mandado al pueblo de Israel la manera en que tenían que ser adorados. No tenían, como los fariseos, no tenían que andar buscando ellos, no tenían que andar tomando cosas para agradar a Dios que Dios no les había prescrito. Vayan a Mateo capítulo 15, versículo 3. Mateo 15, 3. Dice el Señor Jesucristo, respondiendo Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y luego dice el versículo 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y dentro del servicio, del principio regulador de la iglesia,
hermanos, las tradiciones y las enseñanzas de hombres no deben de entrar en un servicio de adoración. Ustedes han visto cómo en algunas iglesias se atrae a la gente con entretenimientos. Muchas veces lo hemos manifestado aquí en nuestras enseñanzas y seguramente a algunos de ustedes les ha tocado ver, pero a riesgo de ser repetitivo, hermanos, pero por efectos de qué es lo que nos está enseñando este principio regulador, este tema, nosotros podemos ver cómo a la gente lo atraen con obras de teatro, con payasos, con predicaciones ligeras. Muchas veces hemos tocado ese tema, hermanos, porque es necesario que nosotros sepamos que esas cosas no son del agrado de Dios. Y toman cosas del Antiguo Testamento que eran figura únicamente de lo que Cristo iba a hacer para meterlos en los servicios de adoración. Nosotros como iglesia, hermanos, llevamos nosotros nuestra enseñanza reformada y constantemente hemos aprendido acerca de cuál es el principio regulador de nuestros servicios en la iglesia. Y la predicación de la palabra es algo no tan solo esencial, sino primordial en una iglesia de sana doctrina. No se puede estar perdiendo el tiempo en las iglesias utilizándolo para dar anuncios, utilizándolo para poner música especial, como ya lo hemos estado viendo. El tiempo debe de aprovecharse en una iglesia para predicar y enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Pero además también la manera en que nosotros llevamos a cabo un servicio de adoración tiene que estar instituido, no en mandamientos de hombres, como le dijo nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar basado en las Escrituras. Recuerden cómo los hijos de Aarón, Nadab y Abiú en Levítico 10, cómo ellos van y ofrecen fuego extraño y son destruidos por Dios. ¿Recuerdan ese pasaje? Porque fueron y dice la Escritura, ofrecieron algo que Dios no les había mandado. ¿Cómo entonces Dios se va a agradar en un servicio que se dedica a adorarlo a Él, cuando en vez de estar enseñando el Evangelio, se están contando chistes y se están hablando de cosas que nada tiene que ver con la palabra de Dios? Y esto no se da únicamente en iglesias cristianas carismáticas, hermanos. Desgraciadamente en muchas iglesias de supuestamente sana doctrina también se mezclan los chistes con las predicaciones. También se diluye el evangelio. Hay dentro de la iglesia católica también sacerdotes que se la pasan contando anécdotas y muchas veces hasta con groserías. Vean ustedes el internet, en el YouTube. Hay padres de la iglesia, así se le llama, padres de la iglesia católica muy famosos en el internet con muchas vistas, que lo único que hacen es estar contando anécdotas y muchas de esas anécdotas son groseras y la gente los aplaude, les alaba por eso. Predicadores también que todo el tiempo que deberían de destinar a la predicación de la sana palabra de Dios lo utilizan en otras cosas que no glorifican el nombre de Dios. Y por eso Dios demanda siempre a que nosotros debemos de adorarlo de la manera en que Dios lo tiene así determinado. Dice la confesión, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo. Y luego dice, no se debe adorar a Dios conforme las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás. Dios compara todas estas
metodologías que usan en las iglesias como unas sugerencias de Satanás. Porque debemos de recordar, hermanos, que a Satanás no le molesta que haya iglesias. Para él no hay problema que haya iglesias o falsamente llamadas iglesias. A él lo que le molesta es que se predique el nombre de Cristo, que se predique realmente el evangelio, el perdón, el arrepentimiento, el reconocimiento del pecado. A él eso sí le molesta. Así que mientras en una iglesia se esté llevando a cabo eventos, cafecitos, donde únicamente es para socializar, donde se estén cantando alabanzas que lo único que se exalta no es a Dios, sino que se exaltan a los cantantes y a los músicos. Mientras eso pase en las iglesias, no hay problema con Satanás. Eso no le molesta. Pero cuando en una iglesia se les habla del pecado, arrepiéntanse, están caminando mal, se están apartando de los caminos de Dios, corrijan sus caminos. Se les hable del amor de Cristo también, de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso sí le molesta grandemente a Satanás. Y por eso esas iglesias son atacadas también por él. También nos dice la confesión que no debe de adorarse bajo ninguna representación visible. Y esto nos habla de la adoración a los ídolos. La Escritura nos dice que Dios es espíritu y se debe de adorar en espíritu y en verdad. Dios prohíbe, y no únicamente prohíbe, sino que también demanda que no debe de hacerse imágenes que lo representen a Él, y mucho menos que se inclinen para adorarlas. Y eso nos habla en uno de los 10 mandamientos. No te harás imágenes y no te inclinarás para adorarlas. Y no hay ningún pretexto, hermanos, para adorar a una imagen. No importa de la imagen de quien se trate. Incluso no importa si se trata de una imagen que trate de representar a Cristo. No se debe de adorar a ninguna imagen. Mucho menos imágenes de santos, de vírgenes, a los cuales tanta gente se rinde a ellos y los adora. Estas personas que adoran imágenes, aún conociendo la Escritura, donde se dice que no debe de adorarse imágenes, son falsamente engañados por sus dirigentes que deforman la palabra de tal manera que la acomodan para decir: no hay ningún problema que tú adores imágenes porque es una representación de Dios. No sé, tantas y tantas cosas con las cuales se engañan a las personas para que se pongan y se inclinen a adorar imágenes. Y esto Dios lo prohíbe grandemente, la adoración de las imágenes. Vamos a Josué capítulo 1 y versículo 7. Josué 1:7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le está diciendo a Josué: tú tienes la ley de Moisés. Y en este caso en específico que estamos tratando, le está diciendo: mira, Josué, dentro de la ley de Moisés te demando yo a que no adores imágenes. Así que tienes que esforzarte y ser valiente para hacer las cosas que yo te he mandado. Y debe uno de ser valiente, hermanos, cuando está uno practicando una religión idólatra, en ser valiente y decir: la Escritura me dice que yo no debo de adorar imágenes y no las voy a adorar. No importa lo que me digan mi familia, no importa lo que me digan los dirigentes de la iglesia, yo no voy a adorar imágenes porque Dios tiene prohibido que yo las adore. Así que, hermanos, debemos de tomar en cuenta que Dios es un Dios santo, un Dios bueno. Debemos de tomar en cuenta que Dios tiene determinado la manera en que se adora, y también debemos de tomar en cuenta que nosotros no tenemos el derecho, y nadie tiene el derecho de cambiar la manera en que Dios debe de ser adorado.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser valientes, así como Dios le demandó a Josué, para rechazar todas aquellas enseñanzas falsas que nos han sido transmitidas y buscar la única manera de adorar a Dios como Él desea que sea adorado. Vamos a terminar aquí con este primer punto, hermanos, y vamos a continuar entonces.